Bueno, ahora nos va a presentar Alejandro Núñez Noda, pues ya una parte un poquito más práctica, que yo creo que en las jornadas de Tenerife hemos tenido muy buena experiencia con esta parte, y las que siguen, pues esto de porque los técnicos nos gusta ver la práctica, ¿no? Real. Alejandro Núñez es arquitecto Project Management, director y técnico fundador de IMC Gestión de la Edificación. También colabora en el máster de BIM de la Universidad Politécnica de Cataluña y pues es formador también en la Fundación Laboral de la Construcción en temas relacionados con BIM de Navarra, de Cataluña y el gremio de constructores también de Cataluña. Forma parte de la Comisión BIM del Colegio de Arquitectos, ¿no? de Cataluña, de la BIM Smart y también de grupos de trabajo del ITEC, que también tiene un grupo de trabajo en el tema de fundamentalmente tiene una amplia y dilatada experiencia en el trabajo con proyectos de edificación, rehabilitación y bueno, nos contará él ahora en tema de BIM relacionado también con Lean Construction y bueno, nos lo va a enseñar en un formato pues, de caso práctico en su empresa. Muchas gracias. Bueno, intentaré un poco dar una visión práctica bueno, al final de todo lo que estamos hablando, que realmente también se puede, o sea, que se puede hacer de una manera que es factible, ¿vale? Yo fui antiguo alumno de aquí, con lo cual a mí me motiva estar aquí, y fui de los que emigré y al final me quedé fuera y bueno, estamos intentando volver a regresar y difundir un poco la aprendizaje que hemos tenido fuera, ¿no? Entonces, cuando un poco organizamos con Lorena la jornada y al final teníamos contabilizado la profesión que había en bueno, los perfiles que os habéis apuntado, nos damos cuenta que al final mayoritariamente hay arquitectos e ingenieros, pero en una misma proporción, y si sumamos todas las ingenierías superan a los arquitectos, pero bueno, había una paradoja que hay 18 perfiles diferentes, ¿vale? Desde abogados a ingenieros, bueno, de todos los tipos, aparejadores, arquitectos, con lo cual, en el fondo esto es BIM, porque al final yo entiendo el BIM como, al final, en su pura esencia, que es una base de datos gráfica, del cual tiene que intervenir muchísimos agentes y, a su vez, tiene que ser operable, con lo cual se ha de tener en cuenta cuáles son los roles de esos agentes, ¿no? Entonces, para ello necesitamos una serie de estándares que ya se han ido comentando. Es importante transversalizar la documentación, con lo cual al final lo que hace un ingeniero le afecta a lo que hace al proyecto y todos los agentes que intervienen desde el promotor al mantenedor, ¿no? Entonces al final esta interoperabilidad es totalmente necesaria y claro, cuando la gente se plantea el CAD o el BIM, yo francamente no he venido, o sea, quiero decir, hace años que dejamos esa discusión porque al final no tiene sentido, o sea, al final es una cuestión de que o estás dentro del mercado o no, o si quieres plantear o si quieres seguir haciendo obra pública, que es por donde se empieza, bueno, por donde se está empezando, necesariamente tienes que dar el salto, si no, estás totalmente fuera del mercado. Entonces, al final, el BIM, esta fuente de información, no solamente intervienen los agentes, sino cada una de las fases del ciclo de vida de la edificación se ve afectado, con lo cual un mismo modelo puede servir desde una fase inicial de proyecto, la fase de construcción, preconstrucción, gestión de la documentación, bueno, una vez acabado, pues tener un levantamiento ágil realmente correcto y a partir de ahí empezar con la parte del mantenimiento, ¿no? Con lo cual, incluso con la demolición. Entonces, es una fuente de datos inicial muy potente. Bueno, nosotros estamos acostumbrados que al final en una obra o en cualquier proyecto, al final hay una serie de roles que nos han catalogado y nos han
un poco marcado y al final he intentado resumir las cosas que siempre me he encontrado y que compañeros míos han encontrado y siempre son los mismos. Al final pues hay una falta, puede haber una falta de definición de los proyectos, puede haber sobre todo errores del levantamiento, que cuando estamos planteando de hacer una maqueta virtual real de lo que se va a hacer, es muy importante partir de una base real, porque si no, estamos hablando, o sea, si hacemos un levantamiento como estamos acostumbrados a hacer, no tiene sentido hacer hacer una maqueta virtual con todo nivel de detalle cuando la base está mal hecha, ¿vale? Entonces, al final, también estamos acostumbrados, ahora lo digo desde el punto de vista del arquitecto, a que los ingenieros nos pasen esquemas de instalaciones que en principio a ellos les sirve para legalizar, para calcular, para lo que sea, pero claro, nosotros necesitamos saber secciones, necesitamos saber aislamiento, necesitamos saber soportaciones, con lo cual muchas veces esos proyectos no se pueden realizar y trae consigo que el instalador lo primero que haga cuando entra una obra es cuestionar el proyecto del ingeniero, con lo cual ahí ya se ha armado, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, desde modificaciones de última hora solicitadas por el promotor, pero esas sí que son al final que paga manda, con lo cual esas sí que son un poco las que habrá que intentar limitarle, pero pueden surgir. Previsiones demasiado optimistas sin contar con proveedores, falta de suministro de materiales, falta de recursos humanos, falta de coordinación entre los distintos agentes de la edificación, etcétera, ¿vale? Entonces, yo haré un poco un resumen para la empresa IMC a nivel de la parte más constructiva, que es cómo lo entendemos nosotros el BIM, ¿no? Al final nosotros cuando representamos o modelamos un elemento, que puede ser un pilar, nosotros de ahí podemos determinar el armado, encofrado, metros cúbicos de hormigón, superficie de acabado. ¿Por qué? Pues porque tenemos que organizar los recursos. Al final sean recursos materiales, humanos, pero los tenemos que organizar. ¿Por qué? Porque eso al final tiene un coste y necesitamos buscar estrategias de planificación, ¿vale? A nivel de la obra, con lo cual antes, también hay que entender que antes, cuando no existían o no estaban tan desarrolladas estas herramientas, eran realmente complicadas porque uno no podía tener en la memoria 200 planos a la vez y poder organizar y gestionar esa información. Sin embargo, ahora hay herramientas que son realmente potentes y realmente prácticas, ¿vale? Para poder organizar esto. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra empresa, y esto es real, hemos detectado que nuestros costes de proyectos al final se han reducido en un 30%, porque independientemente de que nosotros hacemos los proyectos, o sea, es decir, para empezar los proyectos, lo empezamos con papel o con lo que sea, pero limitamos la fase creativa a una determinada fase, que en nuestro caso es el anteproyecto, ¿vale? A partir del proyecto básico y proyecto de ejecución son fases productivas, con lo cual muchas veces el arquitecto interviene, pero solamente en el momento que tiene que intervenir, pero a partir de ahí pues, pueden generar pueden producir la información otros agentes, ¿vale? Entonces, a nivel de construcción, esto sí que es una tabla que se estipula esto se basa en criterios de constructabilidad. Basan que se puede producir, utilizando estas metodologías, entre un 6 y un 23% de ahorros de coste. Nosotros estamos en un 20%, ¿vale? Aproximadamente estamos en un 20% de ahorro de coste. Y en ahorros de mantenimiento, aproximadamente en un 18%. Lo que pasa que digamos que nosotros por circunstancias, o sea, nosotros somos técnicos, por circunstancias, o sea, desarrollamos un despacho técnico que, eso por circunstancias, nos tuvimos que convertir en constructora y por circunstancias al final, pues a los clientes que hemos ido trabajando nos han pedido que desarrollemos los mantenimientos, con lo cual ha sido una evolución gradual que en realidad se asemeja a las gráficas que han puesto tanto Sergio como Jesús de los niveles de conocimiento del BIM, ¿no? Al final, pues desde el 0 al nivel 4, pues ahora mismo estamos colocados en el nivel 4 porque al final es lo que te demanda el mantenimiento, te demanda ese nivel, el nivel 3, perdón, te demanda ese nivel. Entonces, al principio, bueno, como última idea a nivel teórico, antes de empezar con los ejemplos, creo que para realmente hacer, para tener éxito en un modelo BIM, al final lo primero que hay que hacer es conocer realmente bien el ordenamiento jurídico de la edificación en el país donde se trabaje, porque esto es totalmente necesario, y a partir de aquí conocer que a nivel de software no hay un software que te lo haga todo, ¿vale? Entonces, hay software de representación y software de cálculo. Hay múltiples opciones. Entre el software de representación y el software de cálculo, cuando digo software de representación hay 4 fundamentales, que son los que se han nombrado, que son Allplan, Archicad, Revit y Ecosys. Y a partir de aquí hay software de cálculo, como puede ser SITE o como puede ser software que se desarrollen para construcción. Entonces,
desde la parte de modelado inicial, de diseño, hacia la parte de cálculo, pues hay los criterios de exportación que son IFC, que son, bueno, como fuese antes un DXF, un DWG, que todos los programas lo podían leer. A partir de aquí son protocolos que pasan información entre un lado y otro. El problema que está en que del cálculo a la representación hay una limitación, con lo cual, cuando nosotros tenemos que representar y tenemos que entregar una documentación, no podemos contar, o sea, tenemos que volver a representar todo lo que estamos planteando desde el software de cálculo, ¿vale? Entonces, y por último, es necesario conocer el ordenamiento jurídico, porque al final, en función de eso, que en nuestro caso, el código técnico, o sea, ley de ordenación de la edificación instrumentada con código técnico, al final es quien te delimita qué documentación se ha de entregar. Bueno, cuando digo código técnico también entiendo reglamentos específicos de instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora os voy a poner una serie de ejemplos, que estos son, hay proyectos, obras y mantenimientos, y todos estos se han generado con BIM, con otras metodologías también, pero que son reales. O sea, al final, todo lo que estamos hablando y todo lo que se ha puesto aquí es una cosa que se puede hacer, que no es una cosa utópica, ¿vale? Entonces, voy a poner un ejemplo, que es un proyecto que acabamos hace 3 años, bueno, hace 2 años. Esto fue un proyecto que hicimos el proyecto, hicimos la obra y estamos haciendo parte del mantenimiento. Esto es el Portal del Ángel en Barcelona, que al final no sé si lo conocen, pero es la calle comercial más importante que hay en toda España, con lo cual 1 metro cuadrado ahí, mover 1 metro cuadrado es dramático para el propietario. Y tuvimos que hacer una obra en la cual nosotros interveníamos en todo el edificio, exceptuando los locales comerciales. Teníamos una restricción de horaria, teníamos una restricción horaria y solamente podíamos entrar y sacar material por una ventana, con lo cual teníamos que tener todo, tanto el proyecto como en la construcción, todo lo que es la parte de logística, teníamos que tener muchísima información y estar totalmente organizados para que luego la planificación realmente funcionara y que no tener problemas, porque al final hacer una obra aquí, realmente el coste diario es bastante elevado. Vale, cuando nos planteamos el proyecto, lo primero que hicimos fue un replanteo topográfico y una nube de puntos, ¿vale? Luego entrarán un poco más en detalle qué significa o qué es una nube de puntos, pero es la herramienta totalmente básica, necesaria y fundamental para poder empezar bien un proyecto. Puede ser que en un momento determinado puedas partir con un topográfico, pero la nube de puntos también te genera producción, porque al final tiene un sobrecoste inicialmente, pero luego te lo ahorra en volver repetidamente al lugar para terminar de tomar datos que al final a lo mejor te habías olvidado. Luego, logros que conseguimos, pues que la dirección de obra y la dirección de ejecución, al final, haber trabajado de una forma rigurosa el proyecto, nos permitió que al final la dirección de obra era realmente una dirección de obra y la dirección de ejecución también, con lo cual nuestro trabajo no consistía en hacer modificaciones constantes sobre el proyecto, sino estar pendiente de que lo que se había proyectado fuese lo que se construyese. Conseguimos minimizar contingencias de obra, con lo cual minimizamos sobrecoste, con lo cual el promotor está satisfecho y la idea es que al final siga repetidamente contando con nosotros. Y esto se consiguió. Entonces, al final, en resumen, hacemos bien por 3 cosas, pero que son secuenciadas, que al final lo que hacemos es procedimentar basándonos en un modelo BIM, es decir, generar nuestras secuencias de trabajo, sobre todo a nivel productivo, para realmente que esto sea útil. Y lo que estamos haciendo es industrializar los procesos, que no la construcción, que podría hacerse también, pero en principio estamos hablando de industrializar procesos, ¿vale? Para conseguir realmente una eficiencia que se puede implantar en cualquier fase del ciclo de vida. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados en que en la ley de ordenación de la edificación hay unos agentes claramente marcados, el proyectista, el constructor y el promotor, incluyendo la dirección facultativa en la parte del proyectista, la figura del mantenedor con esto que se está implantando es totalmente necesaria, porque al final, si nosotros intervenimos en un proyecto que puede, o sea, que un edificio que en principio tiene una vida útil como mínimo de 50 años inicialmente, claro, la fase en la que intervenimos los técnicos prácticamente son en el primer, segundo, tercer año, cuarto año si es una obra excesivamente grande, con lo cual es mínima con respecto a
todo lo que vamos a dejar atrás. Y ya lo comentaban antes, al final, la responsabilidad que tenemos nosotros como técnicos, estamos acostumbrados a hacer un proyecto y luego que intentar que no tener incidencias para que no nos vuelvan a llamar por incidencias. Pero claro, al final, luego hay una persona que se queda manteniéndolo, que primero ni sabe cómo está hecho, ni seguramente seguramente intentará cambiarlo todo en el momento que entre, con lo cual al final es un poco sin sentido. Y esto proporcionará la herramienta para que los distintos agentes intervengan incluso en la fase de diseño. Bueno, necesariamente en la fase de diseño. Entonces, perdón. Esto, por ejemplo, bueno, es una imagen representativa, pero está hecho a base del modelo, o sea, descomponiendo y separando lo que es la parte de edificación o la parte de obra con la parte de instalaciones del modelo de instalaciones. ¿Por qué? Pues al final de lo que se trata es de analizar, poner en marcha mecanismos para detectar colisiones, detectar problemas y realmente ver que eso se puede hacer de antemano, con lo cual es preconstruir de una forma previa. Bueno, aquí falta una imagen, no sé por qué. Bueno, era una imagen de las plantas, una vista fugada con una vista explotada de un detalle constructivo. Esto nos da nuevas herramientas, porque claro, estamos acostumbrados a ver un detalle constructivo en una vista plana, pero ese detalle constructivo luego también tiene, bueno, puede tener distintas vistas o puede tener muchísima más información de la que aparece en ese mismo detalle, con lo cual el uso de estas herramientas nos permite tener muchísimo mayor control sobre todos los elementos. Esto es una vista de una sección fugada, esto es una vista de un detalle, de un elemento, pero para que se vea que se puede llegar a definir todo lo que queramos. Yo creo que lo importante es tener claro, pues lo mismo que si planteamos antes al principio, que el proyectista tiene que proyectar como realmente tenga costumbre o pueda hacer su proyecto. Por ejemplo, el ingeniero pues tiene que calcular de la forma que calcula. Lo que pasa es que luego a la hora de producir esa documentación tiene que ser de una forma realmente ágil y sensata, ¿no? Entonces, ese modelo que estamos hablando de una fuente única es un proceso evolutivo. O sea, nosotros no nos planteamos en una fase inicial temprana de un estudio previo, un anteproyecto, definir el espesor del vidrio, no sé qué. Eso es un absurdo. Con lo cual, ese modelo ha de ir creciendo, pero en la fase digamos, en la fase, pues, si hablo como arquitecto, pues diría en la fase del proyecto de ejecución, que es donde se limita, digamos, donde acaba lo que es la parte del diseño del proyecto, tendríamos que tener previsto que ese modelo lo pueda adoptar el constructor para seguir evolucionándolo, ¿vale? Evidentemente se han de acordar protocolos de colaboración, protocolos de hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, etcétera, etcétera. Pero ahora pondré ejemplos de qué estoy hablando, ¿vale? Voy a poner un ejemplo concreto de lo que es el despiece de una carpintería. En este caso, digamos que ahora me voy a centrar en lugar de la parte de proyecto, la parte de construcción. Nosotros, por ejemplo, cuando planteamos, o sea, me refiero, esto no lo hacemos si no somos los constructores, ¿vale? Nosotros podemos llegar, o sea, cuando cogemos la fase, digamos, en la parte del proyecto, lo seguimos evolucionando y podemos llegar a esto. Esto es un plano que sale del propio software de representación, pues puede ser cualquiera, o planas, chicas, y tal, y hacemos un despiece, pero ese despiece tiene también tiene un listado con todas las medidas y posiciones, y cada elemento está ubicado en un sitio concreto, en una planta en concreto, y tiene su ubicación, ¿vale? Evidentemente, para poder hacer eso tenemos que tener conocimiento constructivo, no solamente del conocimiento constructivo que podemos tener los técnicos, sino de las manos propias que lo van a hacer, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, nosotros, en este ejemplo en concreto, claro, teníamos delimitado, cada uno tenía en realidad como una base de datos, al final cada elemento tenía un ID, ese ID estaba relacionado, con lo cual el ebanista, cuando tenía que instalar, sabía exactamente dónde va cada pieza. Claro, están contados incluso, por ejemplo, los mecanizados, porque al final, cuando hacemos la medición, también tenemos que contar los mecanizados, porque eso lo tenemos que pagar, con lo cual, en el fondo, el modelo BIM se ha de ajustar a la necesidad de cada uno. Es decir, si actúa como proyectista, se tiene que limitar al proyectista, pero tiene que dar pie, tiene que estar bien hecho para que luego se pueda evolucionar.
Nosotros, por ejemplo, yendo un poquito más allá, sí que desarrollamos estas piezas para luego cortarlos con control numérico al final. Pues cortábamos STL y mediante control numérico pues, se realizaban y nuestro proveedor de madera ya nos las traía numeradas exactamente como estaba en este plano, ¿no? Aquí lo mismo, esto es más ejemplo. Esto fue una de las plantas del edificio, hay 4 plantas, pues nos habíamos planteado esto, hacerlo una semana por planta, con la limitación que teníamos, pues entraba material el viernes, el lunes, martes, miércoles, jueves se hacía cada una de las plantas, el viernes se repasaba y se recogía el material de la semana siguiente. Y estamos industrializando los procesos independientemente de que es un proceso en cierto modo artesanal, porque al final había que colocarlo en mano, o sea, no es un robot que te lo... ¿Vale? A partir de aquí, más ejemplos de la parte... Esto, por ejemplo, es una nave industrial que valoramos en Ascó, ahí en Tarragona. Son ejemplos para que veáis que no solamente está limitado a parte de edificación, sino en cualquier fase se puede traducir esto con estas herramientas. Esta ventana, o sea, esta imagen de la izquierda, pues son la imagen de las instalaciones, el plano del tesoro para el fontanero, pues justamente para que no tenga problemas ni de por dónde paso, por dónde no paso, que aquí me cabe, que aquí no me cabe. Con lo cual, al final, lo que conseguimos con esto es el control de que las manos de obra que lo van a hacer, si no están como está en el plano, lo primero que hacen es coger el teléfono y llamarnos para decir, oye, esto a mí no me cuadra. ¿Vale? Entonces, de un modo un poco... indirecto, hemos vuelto a coger el control realmente de lo que se hace. ¿Vale? Hay más ejemplos. Esto, por ejemplo, puse una parte de instalación eléctrica, pues donde están marcados las bandejas eléctricas, las cajas de empalme, donde va cada salida con cada una de las líneas. Eso está asociado a un listado, con lo cual, si nosotros borramos, por ejemplo, una caja de empalme en un sitio, aparecerá una caja de empalme menos en el listado, con lo cual ese listado es el que al final nos sirve a nosotros para comprar el suministro de material, con lo cual siempre está actualizado. Y lo de abajo, pues un plano de cerrajería del rótulo de un local comercial. Este, por ejemplo, bueno, esto es un local en Bilbao y hay otro que es un local en Baracaldo. Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo también de un local comercial, pero en el cual pues trabajamos con pladur, con placa de yeso laminado. Cada uno de los montantes están determinados, porque claro, nosotros en el momento de hacer el proyecto y ya hacer en la fase preconstructiva, nos ponemos de acuerdo con los montadores para decir, oye, estas soluciones que hemos previsto, porque no es lo mismo hacer un encuentro así que hacer un encuentro de otra manera, con lo cual es importante contar con ese factor humano que tanto se comentaba antes, porque al final son las manos que lo van a hacer y en el fondo saben más que uno. Entonces, si se le invita a entrar una fase previa, aquí podemos discutir luego sobre temas de licitación, pero si se le invita a entrar en una fase previa y en una fase temprana, tendremos la seguridad de que lo que está proyectado se puede construir y no encontrarnos en esto en la fase de construcción, que al final supone cada retraso un sobrecoste. He puesto lo mismo, pues aquí, y esto es un caso real, o sea, en el momento de que aquí teníamos marcado pues, dónde estaba cada montante, pero en el listado pues tenemos metros lineales de montante de canal, kilos de pasta de agarre, tornillos, porque si no a un miembro del equipo le toca salir corriendo a buscar el material. Entonces, otro ejemplo es de la escalera. Nosotros tenemos herreros, pero cuando tenemos que hacer cosas muy especiales pues tenemos un escultor, pero claro, tenemos una limitación, que es que ese escultor lo conocimos en otra obra que estaba en otra provincia y claro, hay 200 kilómetros de diferencia, que esto es en Lleida. Entonces, claro, teníamos que ir prácticamente al milímetro para que realmente coincidiesen desde las alturas, la distancia y todo, para que eso que se había industrializado, entre comillas, en 200 kilómetros no nos podíamos permitir el volver, mandarlo a taller para corregirlo. Entonces, es una experiencia que realmente fue interesante, porque al final nos dimos cuenta que realmente venía al milímetro, ¿vale? Aquí lo mismo con pavimento, ¿vale? Seré breve ya, pero la parte del pavimento, por ejemplo, tanto en la planta principal como en la planta tercera, tenía un pavimento de madera, que lo hicimos. Esto es un centro de negocio, que es el primer centro de negocio 5 estrellas en España, y la dificultad que tienen los centros de negocio es que al final tienen un requerimiento de instalaciones, tiene que ser muy flexible, porque en un momento determinado te mueven un panel y te hacen una oficina más grande como te la hacen más pequeña, con lo cual esas instalaciones tienen que estar muy controladas, pero también se han de diseñar de una forma que sean totalmente prácticas y flexibles, que se puedan desplazar, ¿no? Entonces, cuando planteamos el pavimento,
hay unas plantas que son un poquito más nobles y lo plantamos con un pavimento de madera. Claro, teníamos un 60 centímetros de ancho y claro, para hacer una cosa que realmente también estéticamente comportase bueno, que quedase bien, en la parte de diseño, pues en el proyecto pues diseñé un pavimento técnico que tenía una lama de 27, una lama de 20 y una lama de 13. Claro, cada una de esas lamas, en porcentaje, eso se mide en metros lineales, cada una de esas lamas tiene un coste, pero además el color al que se le aplique esa lama también tiene otro coste, por lo cual a la hora de cuantificarlo, la única forma que yo encontré es cuantificarlo pero mediante tablas, ¿vale? Mediante tablas, porque es una forma rápida que se puede hacer. Y luego que en el momento de colocar toda esa instalación de pavimento técnico en este caso, se puede invertir todos los procesos constructivos que estamos acostumbrados, y a lo mejor en lugar de empezar poniendo los elementos de soportación de ese pavimento para que luego el instalador supiese por dónde tiene que pasar las instalaciones y que no hubiese luego complicación, pues a lo mejor en este caso lo invertimos y empezó el instalador, pero porque sabíamos que no nos iba a cuadrar con ninguno de las partes que lo soportan, ¿no? el pavimento. ¿Vale? Luego, esto tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo, a nivel comercial, entre comillas, pues nosotros, por ejemplo, el render pues se le ofreció al promotor un año y algo antes de cómo va a quedar. Claro, esto también, como a nosotros nos obliga a hacerlo así, ¿vale? Nos está forzando un poco a hacer un buen proyecto porque realmente eso es lo que se le ha vendido al promotor. Con lo cual, en este caso fue bien. Hay imágenes de cómo, un año antes de lo que se enseñó al promotor, de cómo iba a quedar, porque aquí también interveníamos en fachada, y de cómo quedó, y lo mismo en la escalera. El cómo iba a quedar y cómo quedó, que hay una pequeña modificación, pero sí que una pequeña modificación en obra que evidentemente existen y seguirán existiendo. Pero son mínimas. Vale. Aquí a la derecha pongo un vídeo mientras explico lo otro, que es ya utilizando otras herramientas pues, de planificación a la hora de hacer simulaciones, porque muchas veces uno piensa que en desarrollar un orden, en desarrollar la edificación en un orden, y cuando lo simulas te das cuenta de que a lo mejor te has equivocado en una línea de actividad porque no se puede hacer, y has de invertirlo, pero es una buena herramienta para visualizarlo. Entonces, cuando se habla de todo de este mundo, universo BIM, digamos que hay una documentación inicial que a lo mejor se puede limitar a las fases previas de diseño, que sería la parte del 2D, hay una parte de modelado 3D, hay una parte de 4D, que sería la planificación temporal, el 5D, que es la planificación de coste, 6D, bueno, 6D hay múltiples opciones entre el facility de algunos, pero yo creo que yo en mi opinión, lo planteo como más parte de la metadata y tal, y la parte 7D que yo lo veo como el facility, incluso el 8D con el que podemos llegar a la realidad aumentada, ¿vale? Porque al final en el fondo tenemos que buscar mecanismos para que tanta información sean digeribles, o sea, y al final no todo el mundo tiene que tener acceso a toda esa información, ¿vale? O sea, tiene que ser útil esa información, ¿vale? Y ahora enseñaré desde una tableta, por poner el ejemplo para que veáis que si inicialmente, claro, no podíamos plantear esto porque el volumen de información era tal que al final teníamos unos ordenadores que a lo mejor no nos permitían, enseñaré desde una tableta una solución que en este caso nos encargaron. Nosotros en esta obra, por ejemplo, hicimos la dirección de obra y ahora nos han encargado recientemente organizar la parte del mantenimiento a nivel del sistema de información. Entonces, bueno, enseñaré parte del modelo, pero directamente desde la tableta. Vale. Esto es una herramienta práctica, porque ya sea en una fase temprana o en una fase de construcción, en una fase de mantenimiento, el poder disponer de la información, de la documentación en plano, de una forma actualizada en el momento es totalmente práctico y necesario, ¿no? Entonces podemos visualizar desde planos de... Esto es una herramienta cualquiera de visualización, desde planos de secciones, yo qué sé, vistas en planta, pues determinaste el plano de zonas, por ejemplo,
esta serie de programas pues, nos permiten identificar de una forma muy rápida, podemos organizarlo yo sé, para determinar si hay tantas personas por metro cuadrado, determinar el número de ocupación, por ejemplo, o incluso podemos combinarlo con diseño algorítmico para saber que un pilar tiene que ser 3 veces, una cara tiene que ser 3 veces la otra, es un invento, ¿vale? Pero, o sea, esto está empezando y hay múltiples aplicaciones que se pueden desarrollar. Entonces, podemos visualizar desde plantas alzado, plantas de instalaciones, etcétera, ¿vale? Pero en el fondo, la gracia de esto es que lo mismo que vemos un alzado, una sección, esta sección es real, ¿vale? Nosotros ahora escondemos la sección, ¿vale? Pero esta sección es real, y no solamente real, sino que encima podemos ver en el momento por dónde, en este caso, pues por dónde pasan las instalaciones en cada caso. Podemos hacer una sección vertical, podemos hacer también secciones horizontales, y ahora lo haré. Pero en el fondo estamos hablando de que todo lo que se está hablando es una herramienta que tiene que ser filtrada por una metodología, pero realmente útil. O sea, que no es una cosa que diga, bueno, ahora me voy a tener que meter en aprender en una cosa que luego no me sirve para nada, al revés. O sea, es realmente útil. ¿Vale? Podemos hacer secciones. Podemos ir haciendo secciones. Pero es que además podemos identificar cada uno de los elementos con fabricante, número de serie, lo que se necesite para organizar esa información y que le sea útil a la persona de mantenimiento. Yo sé, incluso determinar pues, si esto es un elemento de carga y todos los parámetros que queramos, ¿vale? En ese IFC, que al final es un árbol de estructuración de un modelo, nosotros podemos dar o mapear incluso esa información y podemos dar lo que queramos, es decir, nosotros podemos hacer que se visualice lo que realmente sea útil, ¿vale? Entonces nada, yo con esto acabo y simplemente es eso, ponerme a disposición vuestra con... Espera un segundo. ¿Vale? Para cualquier comentario y realmente intentar trasladar que esto se pueda hacer y que es útil, ¿vale? Entonces a partir de ahora, yo creo que me parece ahora hay un poco un catering aquí fuera y luego veremos otras conexas que son muy interesantes porque nos hablarán de Smart Cities, esa nube de puntos y sistemas de visualización alternativos que se pueden generar utilizando toda esta información laboral.